Escala en París, Braulio Moro. Bienvenidos a Escala en París, una emisión de Radio France Internacional en colaboración con la televisión France 24 en español, donde damos la palabra a artistas, políticos, gente de las ciencias, de las artes, de los deportes. Nos encontramos aquí en el corazón mismo de París, ustedes lo habrán visto. Escala en París ha salido de sus estudios para colocarse en uno de los lugares más emblemáticos de la capital francesa. Estamos en el Palacio de Chaillot, donde se concentra la ciudad de la arquitectura y el patrimonio. Es aquí donde, a partir de este mes de abril y hasta finales de este año, tendrá lugar la exposición, sin duda alguna, más importante de Francia en este 2022. Hacemos referencia a la exposición Machu Picchu y los tesoros del Perú. Para hablarnos de ello, saludamos la presencia en esta escala en París, en este Palacio de Chaillot, de Ulla Holmquist Pachas, que es ni más ni menos que es ministra de la Cultura de Perú, es arqueóloga y que además es la curadora de esta magnífica gran exposición. Ulla, bienvenida a esta escala en París. Muchas gracias, Braulio. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por darnos su tiempo. Hablar de la cultura inca, de la civilización inca, es hablar ni más ni menos que de la civilización más importante del Cono Sur, antes de la llegada de Colón, antes de la conquista y la destrucción de los españoles. Pero yo quisiera preguntarle, ¿cuánto tiempo se han tardado en concebir esta magnífica exposición y sobre todo, ¿de dónde viene esta idea? Bueno, en realidad, hace muchos años ya, la empresa que ha organizado esta exposición tenía una idea de hacer una gran exposición donde se pudiera presentar la civilización andina, ¿no?, a un gran público. Y bueno, se concretaron los planes hace más o menos un par de años, con esta alianza con el Museo Larco, del cual soy directora también, siendo curadora de la exposición, co-curadora con una colega arqueóloga también francesa, Carol Frareso, y se planteó hacer una exposición que pudiera itinerar en diversas ciudades del mundo, pero precisamente considerando una muy grande colección e importante colección del Museo Larco, junto con algunas piezas de Machu Picchu, donde se pudiese llegar a entender por qué los incas y Machu Picchu terminan siendo un símbolo tan importante, no solamente para la peruanidad, sino para las civilizaciones efectivamente del hemisferio sur, ¿no?, como gran civilización del hemisferio sur. Entonces se concreta este plan y hemos venido trabajando desde el año 2020 para la apertura, primero en la ciudad de Boca Ratón, y bueno, esta gran sede tan céntrica y tan importante para nosotros, que es acá en la ciudad de París. Ulla, usted lo decía precisamente, es una exposición itinerante, es un pasaporte abierto de la cultura peruana. Lo decía, el año pasado se presentó en Boca Ratón, en Florida, Estados Unidos. Este año va a estar aquí, entiendo que después va a viajar a Italia, muy probablemente a Australia, Japón. Es una manera de presentar, de itinerar como pasaporte este gran saber, esta gran civilización inca y del pueblo peruano. Exactamente, porque la idea es llegar a un público cada vez más amplio que a través de una exposición como esta, que es una exposición nueva, novedosa en la presentación de grandes colecciones, importantes colecciones precolombinas de diversas culturas originarias del antiguo Perú, junto con elementos inmersivos, junto con elementos audiovisuales que han sido muy bien concebidos. También hay una experiencia extraordinaria de realidad aumentada, de un viaje en una perspectiva que uno nunca va a poder hacer en Machu Picchu, que es sobrevolarlo, ¿no? Todo esto permite una presentación que esperamos llegue a un público que quiera tener la experiencia general de acercarse a la sociedad andina en general, con algunos conceptos de su cosmovisión, ver grandes tesoros, piezas emblemáticas que realmente son de una factura primorosa, muy sofisticada, pero además que pueda divertirse y entender, porque hay una narrativa, hay un cuento que contamos para colocar a la sociedad precolombina peruana en el sitial que tiene que estar, que es a la par de las grandes civilizaciones del mundo. Y como gran civilización, ustedes hacen el favor de presentar 190 piezas, cual más excepcional una que otra, y que muchas de ellas salen por primera vez de Perú. Sí, efectivamente, hay una combinación, digamos, de objetos, como decirlos, como obras maestras, digamos, de la colección del museo, que representan las diversas culturas, pero no solamente son objetos
como estos que vemos acá, de metal, de plata, de oro, que son muy representativos de nuestras culturas precolombinas. Hay una linda colección de alfarería, de cerámica, que en realidad era la manera como los antiguos peruanos modelaban el mundo, lo explicaban, representando rituales, ceremonias, mitos. También hay artefactos de piedra como ídolos o monolitos que tuvieron una posición central en el culto de las civilizaciones bastante antiguas. También otros artefactos de madera y de otros materiales. Entonces se va a ver realmente una exposición donde se puede dar uno cuenta de la gran maestría en el trabajo de los diferentes materiales de nuestros ancestros, de los artistas, ¿no?, de nuestras sociedades antiguas. Ula, yo quisiera preguntarle a aquellas personas que tengan la oportunidad, la posibilidad de venir a ver esta magnífica exposición, ¿podrán eventualmente descubrir algunas de las casi 11,000 piezas que en su momento devolvió la Universidad de Yale de Estados Unidos a Perú, que recordemos, mantuvo casi de manera forzada durante casi un siglo y que fue gracias al esfuerzo del gobierno peruano que pudieron restituirse estas piezas? No son exactamente del Museo Concha, de la Casa Concha, que es donde están estos artefactos ahora en Perú, pero sí hay objetos de Machu Picchu. O sea que estamos hablando del mismo tipo de objetos que, encontrándose en la ciudadela, nos permiten ver que se llevaron a cabo diversas actividades de consumo de alimentos, de brindis, rituales en la ciudadela de Machu Picchu. Entonces, son el mismo tipo de objetos, ¿no? Pero que nos dan una idea, efectivamente, de esta ciudadela y de su función, y además, de alguna manera, por qué fue la síntesis de un desarrollo milenario, ¿no es cierto? Porque tenemos todos la idea de Machu Picchu, pero en realidad Machu Picchu fue construido... Estamos hablando de más de 3,000 años de antigüedad. Exacto, o sea, estamos hablando de una construcción que se hizo en el siglo XV, muy probablemente, pero tenemos 4,500 o 5,000 años de desarrollo de alta civilización antes del imperio de los incas. Entonces, lo que esta exposición explica es un poco cómo llegamos a ese punto magnífico de desarrollo. Y como gran civilización, como gran confluencia de civilizaciones finalmente, de culturas, ellos desarrollan, entre otras cosas, la civilización inca, la escritura, de una manera diferente a la que conocemos con otras grandes civilizaciones. Hay una cosa que llama mi atención, háblenos de los quipú. ¿Están presentes en esta exposición? Sí, me encanta la pregunta porque tú lo has dicho, Braulio. Tiene mucho que ver con ideas que desde muy pequeños muchos de los sudamericanos y peruanos hemos crecido diciendo, aquí no había escritura, ¿no? Y en realidad es una manera de entender la escritura desde una visión eurocéntrica, ¿no?, que en la que se descartan o no se consideran otro tipo de registro de información, que efectivamente en nuestras sociedades se llevó a cabo un registro de información tridimensional, en el caso, por ejemplo, de la cerámica, como lo he mencionado, y en el caso de los quipus, que fueron un sistema de cuerdas anudadas, en donde los diferentes nudos, en las diferentes posiciones de las cuerdas que además eran torcidas con hilos de diferentes colores, guardando información cualitativamente diferente, como si fueran files de una computadora, ¿no es cierto? Y se puede registrar numéricamente información de manera digital, es decir, la presencia o ausencia del nudo en una posición respectiva, más arriba, al medio o más abajo de la cuerda principal, iba registrando información. No es un ábaco, no es un sistema de conteo, es un sistema de registro digital de información, con la cual se podía llevar, digamos, el registro de cantidades de producción, de población, pero también información cualitativa de jerarquías, ¿no es cierto?, de genealogías. Y si bien no se ha llegado al desciframiento completo de los quipus, ya hoy en día los avances de la investigación de muchos profesionales indican que estamos frente a un sistema de registro de información muy avanzado y que comparativamente podríamos, pues, considerarlo como un database, ¿no? Hay otra cosa que llama mi atención, los incas en su momento también se diferenciaron, por ejemplo, de los egipcios en el tratamiento de sus muertos. Háblenos de esto precisamente. No utilizan la momificación como se conoce en Egipto, pero se aproximan mucho utilizando los medios naturales, el aire, la altura de los Andes, más de 3,600 metros de altitud. Exactamente, porque si hablamos de momias, porque hay una suerte de momificación natural, ¿no es cierto? Tanto en la costa, por ejemplo, en espacios muy áridos, se han encontrado cuerpos que parecieran haber sido, digamos, preservados quitándole de repente la parte interna, y no es así. Han sido preservados por la aridez del suelo, por la profundidad de los entierros,
que eran en verdad muy cuidados por sus comunidades, porque no solamente los muertos estaban muertos en el concepto que nosotros tenemos hoy en día en la modernidad, eran en realidad ancestros que aún tenían importancia para sus comunidades y que eran revisitados, revestidos, se les llevaban nuevamente ofrendas, se les alimentaba, porque eran ellos los responsables de que la vida se regenerara en este mundo. Se concibe el mundo de abajo como un mundo de regeneración. Y en las alturas, como tú bien lo has mencionado, también otras prácticas de llevar a algunas ofrendas humanas, que lo hubo en las alturas de las montañas con el congelamiento, porque era la mejor ofrenda que se podía hacer a estos picos de las montañas, de los cuales bajaba pues el líquido vital que ha sido central en la cosmovisión andina en general. Ulla Holmquist, una cuestión que llama mi atención, estamos aquí en una sala que es seguramente una de las que más piezas espectaculares presenta, son piezas en oro, extraordinarias todas ellas, una cual más que las otras, pero si me pudiera yo permitir, ¿cuál es la pieza que más le gusta a usted? Ay, yo tengo mis preferencias. Y tengo ¿Me mi la puede preferencia revelar? Sí, en realidad tengo la preferencia por una sección de la exhibición. ¿Por qué? Es una sección en donde presentamos a un personaje legendario, un héroe mitológico que fue bautizado por el fundador de Museo Larco como Ayapaé, que es un nombre en muchik, en lengua muchik. Pero ¿por qué le tengo una preferencia especial? Porque nos ha permitido contar la historia de un personaje heroico, como existen en todas las grandes civilizaciones, como Gilgamesh, como Orfeo, como Hércules, y yo siento y creo, y lo he visto también en la exhibición previa, como es una ruta, esta parte de la exhibición, en la que el público se siente muy involucrado porque entiende la narrativa que es propia de la sociedad andina, mochica en particular, pero que es muy universal. Entonces, yo tengo mucho gusto por esa sección porque es un cuento que contamos y se complementa perfectamente con toda la ritualidad que se presenta en las demás galerías, con esta asombrosa presentación de los atuendos de los ancestros, ¿no? De los grandes señores y señoras del antiguo Perú, pero sobre todo nos permite dar el toque, digamos, de las grandes mitologías que han permitido que el mundo pues siempre se imagine estos momentos de construcción de civilización alentados por un personaje civilizador heroico, ¿no? Estamos llegando ya al final de esta escala en París. No me queda sino agradecerle a Ulla Holmquist Pachas, exministra de la Cultura, curadora de esta magnífica exposición, habernos acompañado, muy amable. Gracias. Gracias a la célula video de Radio Francia Internacional, a Florencia Valdés, nuestra productora, y a ustedes les damos una nueva cita aquí la próxima semana en otra escala en París.